las 4:13 de la madrugada del 25 de abril de 2026. Estos drones baratos estaban a 4 horas de destruir $350 millones en cazas rusos, 2 Su-57 Phalon y un Su-34 Fullback. En un búnker de defensa aérea al sur de los Urales, un teniente ruso miraba una pantalla limpia que llevaba limpia toda la noche. En cualquier oficina del mundo, una pantalla así significa que puedes irte temprano. En la guerra, una de dos cosas: o no hay nadie atacándote, o hay alguien atacándote también que tu radar aún no se entera. Mala suerte, amigo. Esa noche tocó lo segundo, y el teniente tenía exactamente 7 minutos para descubrirlo. El sistema que vigilaba era un 96L6C, el radar de adquisición de baja altura asociado a las baterías S-400 desplegadas alrededor de Chelyabinsk, una maquinaria sublime diseñada en la Guerra Fría. La idea original era detectar bombarderos estratégicos americanos enormes cruzando el Polo Norte a 900 km por hora. Para esa misión, el 96L6C es brillante. Tiene 8 metros de antena, ve hasta 300 kilómetros y procesa 1000 objetivos. Pero esa noche no venían bombarderos, venía otra cosa. Para los rusos probablemente anomalías. Mientras el teniente revisa sectores limpios, 1600 kilómetros al oeste, en un descampado sin nombre cerca de Sumy, alguien empuja un Liu-Ji sobre una rampa de despegue improvisada. No es un avión bonito, tiene cuerpo de fibra de vidrio reforzado con resina epoxi, malla metálica y, sí, créeme esto, madera contrachapada. La cola es en V no por elegancia, sino porque esa forma reduce la firma de radar e infrarroja. Mide 6.7 metros de punta a punta de ala. Pesa, lleno de combustible y explosivos, unos 250 kilos, es decir que básicamente cabe en la batea de una Toyota Hilux sin problemas. Y ahí está el truco. El Liu-Ji se desarma en piezas: nariz, alas, cola y motor. Se transporta como muebles de Ikea. Se ensambla cerca del frente y se lanza desde una carretera. Por eso ningún misil ruso ha podido destruir la línea de producción. Simplemente porque no hay línea. Hay talleres dispersos en toda Ucrania, cada uno fabricando una pieza, ensamblando lo que les llega. En el morro lleva 75 kilos de explosivo de fragmentación. En el fuselaje una inscripción en eslavo antiguo que dice Asbosdan, y significa yo me vengaré. Es la cita de Romanos 12:19 que Yuka Boran-Prom imprimió en el primer prototipo de octubre de 2022, una respuesta directa al Shahed 136 iraní que Rusia llevaba meses lanzando contra Kiev. Pero el verdadero corazón del Liu-Ji no estaba en la carga explosiva, estaba en el cerebro, una pequeña tarjeta electrónica metida en el morro del dron que le permitía volar sin GPS, sin radio y sin pedirle permiso a nadie. Y eso, amigo mío, era americano. Volaban a 150 metros sobre los pinos, iban a 180 kilómetros por hora, casi la velocidad de un carro deportivo en autopista, y tenían una firma de radar tan pequeña que el filtro digital del 96L6C las clasifica como basura electromagnética, pájaros, ramas moviéndose, estática. Y aquí es donde la física jugaba en contra de los rusos. Cada radar moderno tiene un filtro MTI, Moving Target Indicator, programado para descartar todo lo que se mueva por debajo de cierta velocidad mínima. Cualquier cosa que vuele demasiado lento, el sistema asume que es ruido y lo borra de la pantalla. Piénsalo como un portero de discoteca que no deja pasar a los que llegan corriendo, pero si cruzas la cadena confiado, calmado y caminando, probablemente ni te vea. Los Liu-Ji ucranianos fueron diseñados para volar justo por debajo de ese umbral, 175, 180, 195 kilómetros por hora como máximo, suficientemente rápido para llegar lejos, suficientemente lento para que el portero no los vea. Mientras tanto, a 1700 kilómetros de allí, en una autopista del aeródromo de Shawol, en Chelyabinsk, corazón industrial de los Urales, 2 Su-57 Phalon dormían bajo las estrellas. Junto a ellos, un Su-34 Fullback. Junto al Su-34, un cuarto Sukhoi, cuyo modelo Moscú nunca va a confirmar. Costaron juntos alrededor de $350 millones. No tenían hangar, no tenían refugio, no tenían a nadie esperándolos y los iba a matar algo que cuesta menos que el motor de uno solo de ellos. Pero para entender por qué los rusos no podían parar al Liu-Ji, hay que entender mejor lo que tiene metido en el morro, no el explosivo. Eso ya sabemos lo destructivo que es. Lo interesante es una tarjeta de circuitos del tamaño de la palma de una mano, con un disparador de calor pegado encima, que cuesta más o menos lo mismo que un smartphone de gama media. Se llamaba Skynote S
Y aunque el nombre suena como a un router Wi-Fi carísimo que nunca aprendiste a configurar, esta cosa básicamente era el piloto automático del dron. Su fundador había creado antes el PixHack, el sistema que hoy usan millones de drones civiles para no estrellarse contra un árbol 5 segundos después de despegar. Pero en 2024 llevaron la idea mucho más lejos. Crearon una pequeña tarjeta electrónica capaz de hacer algo que para Rusia era un dolor de cabeza gigantesco: volar sola, sin GPS, sin operador humano diciéndole gira a la izquierda. Era como darle al dron un cerebro propio y después mandarlo cruzar medio país diciendo: buena suerte, campeón, tú ya sabes dónde vas. Para que dimensionemos lo absurdo, la tarjeta corre algoritmos de visión artificial que comparan en tiempo real lo que la cámara del dron está viendo abajo contra un mapa satelital cargado en su memoria. Es exactamente como si un humano viajara en un avión mirando por la ventanilla comparando todo con Google Maps. Ese río con forma de S, esa colina, esa carretera curva, vamos por buen camino. Eso significa que en el momento en el que el operador ucraniano cargó la ruta hacia Shawol y soltó el Lyudji, el dron dejó de necesitar a Ucrania. Pero ahora viene el problema para los rusos. Rusia tiene una de las industrias de guerra electrónica más sofisticadas del mundo. Sistemas como el Pole-21, el Krashuka-4 y el Murmansk-BN están desplegados en los corredores típicos de aproximación a sus bases. Su trabajo es saturar el espectro electromagnético, bloquear GPS, llamear radios, cegar enlaces de control. Contra los drones rusos en territorio ucraniano funciona. Ucrania pierde miles de FPV cada semana por gaming. Es como un gigantesco apagón electrónico móvil. Pero el Skynaur no escucha radios, no depende de GPS. La guerra electrónica rusa estaba apagando un teléfono que el Lyudji nunca había encendido. Era como gritarle ¡cállate! A alguien que ya estaba mudo. A las 6:42 de la mañana, los Lyudji ya habían cruzado la mitad del país sin ser tocados. Pero algo había cambiado en los últimos 90 minutos. La voz se había corrido por los radioenlaces militares rusos. Alguien finalmente había visto algo. Y aquí es donde la doctrina rusa de defensa aérea, brillante en teoría, espantosa en la práctica, mostró su debilidad. Rusia no tiene una defensa aérea unificada, tiene un mosaico. Las baterías S-400 cubren altitud media-alta, los Pantsir S-2 cubren punto, los radares 96 L6C coordinan adquisición. En teoría, todo se conecta a través de un sistema central que se llama Polyana D4M, un nodo de mando que integra trazos de docenas de sensores en tiempo real, en teoría. En la práctica, esa madrugada del 25 de abril, el Polyana 24M de la región Volga-Urales recibió alertas contradictorias durante minutos. Un sector reportaba blanco confirmado, otro reportaba cloro, otro reportaba pérdida de contacto. El operador humano, con un teléfono encriptado en una mano y un teclado en la otra, tuvo que tomar decisiones de fuego con información incompleta. Y tomó la peor. A las 6:42, una batería de defensa aérea rusa desplegada en las afueras de Yekaterinburg disparó. Lo que dispararon, exactamente, Moscú nunca lo va a confirmar. Las fuentes rusas dijeron que un dron ucraniano impactó el edificio. Las fuentes ucranianas, incluyendo el asesor de defensa, Serhiy Sternenko, dijeron otra cosa, que el sistema ruso intentó interceptar y el misil falló. La trayectoria, cuando fallan, es predecible. La gravedad gana. El misil cae donde puede. Esa mañana cayó sobre la fachada del edificio Trinity. El gobernador de la región, Denis Pazler, salió en Telegram horas después con un mensaje extraño. Pidió a los residentes no publicar imágenes ni videos del impacto. Este es el tipo de petición que solo se hace cuando lo que cayó no era lo que se quiere admitir. Los Lyudji reales seguían volando. Chelyabinsk estaba a 230 kilómetros al sur, Shawol a 240. Los rusos habían disparado contra fantasmas en una ciudad mientras los aviones de verdad esperaban dormidos en otra. A las 8:11 de la mañana, en la pista de Shawol, el ingeniero que llevaba años atornillando paneles y firmando bitácoras estaba caminando hacia la cafetería del personal cuando lo escuchó. No era el sonido de un caza. Los cazas no zumban, rugen. Esto zumbaba, un ruido fino, mecánico, monótono, viniendo de algún punto del cielo del oeste. Levantó la vista, no vio nada. La luz le pegó en los ojos, y entonces el primer Lyudji cruzó el perímetro.
En los últimos 3 kilómetros, el algoritmo de visión artificial dejó de buscar terreno y empezó a buscar una silueta específica, cargada en su memoria antes del despegue, en algún descampado cerca de Sumy. Encontró la silueta a 800 metros de distancia, un caza estacionado al sol, sin hangar, sin red de camuflaje, sin nada. El motor de hélice trasera empujó el dron en picado de 45 grados. A las 8:11 am sucedió el primer impacto. La nariz del Yuji golpeó la raíz del ala derecha de un Su-57. 75 kilos de explosivo de fragmentación detonaron contra el caza furtivo más caro del arsenal ruso. La onda expansiva pulverizó el depósito de combustible interno, el Stealth Coring, ese recubrimiento secreto que Rusia llevaba 15 años perfeccionando para volverlo invisible al radar. Se fundió como pintura barata bajo un soplete. Y el ingeniero, todavía mirando el cielo, sintió la onda en el pecho antes de oírla. 3 segundos después, otro Ryuji, segundo Su-57, junto a él, un vehículo de mantenimiento donde minutos antes había trabajado un mecánico. A las 8:12 am, el Su-34 Fullback, ese era el más simbólico de todos. El Su-34 es la plataforma que durante 4 años había estado cargando bombas planeadoras de 1500 kilos contra hospitales, escuelas y edificios residenciales en Kharkiv, Sumy y el Dnipro. El cuarto impacto golpeó el Sukhoi de modificación no especificada. Moscú nunca va a confirmar el modelo. Eso, por sí solo, te dice que era importante. 4 aviones, 3 armas de ataque profundo confirmadas por reconocimiento satelital, un vehículo de servicio, 0 defensa aérea funcional en el momento crítico. A las 8:13 habían pasado 2 minutos desde el primer impacto. La columna de humo negro de Shagwal ya se ve desde la autopista federal M5 a 8 kilómetros. El ingeniero está en el suelo, cubriéndose la cabeza con los oídos pitando. No sabe todavía que los aviones que él limpiaba, revisaba y firmaba en bitácoras durante años acababan de costarle a Rusia, en una sola mañana, alrededor de $350 millones. Pero mientras los Ryuji cruzaban Rusia esa madrugada, mientras el ingeniero firmaba bitácoras y el teniente bebía café creyendo que todo estaba bajo control, en el otro lado de la guerra, los mismos aviones que Ucrania intentaba destruir ya estaban en el aire. A 1800 kilómetros al oeste sobre Ucrania, otros Su-34 rusos lanzaban misiles y drones contra Dnipro, Kharkiv y Odessa. Esa madrugada del 25 de abril, Rusia disparó 47 misiles y más de 600 drones contra ciudades ucranianas. Y 8 días después volvió a pasar. El 3 de mayo, 5 misiles Kh-59-69 fueron lanzados otra vez desde Su-34 rusos contra Dnipro, los mismos bombarderos que Ucrania había intentado borrar del mapa en Shagwal. 4 misiles fueron interceptados. Uno impactó un dormitorio universitario. Los rusos seguían teniendo Su-57 y el Kremlin esa tarde tuvo que decidir si seguía mandándolos sobre Ucrania o si los protegía, porque cada Su-57 perdido es entre 100 y 120 millones de dólares evaporados. Y Rusia solo tiene poco más de 20 unidades operativas de un programa que prometió 76 para 2028. Y aquí es donde tienes que entender el panorama completo. Shagwal no fue un accidente. Fue el último escalón de una escalera que Ucrania ha estado subiendo durante 2 años. El primer escalón fue Akhtubinsk, una base de pruebas en la región de Astrakhan, a 600 kilómetros del frente. 3 drones ucranianos cruzaron la defensa aérea y dañaron, por primera vez en la historia, un Su-57. Hasta ese día, Rusia juraba que su caza furtivo era intocable. Esa madrugada dejó de jurarlo. El segundo escalón llegó 1 año después y fue tan brutal que cambió la guerra. Operación Spiderweb, 1 de junio de 2025. La inteligencia ucraniana metió clandestinamente 117 drones FPV dentro de Rusia, escondidos dentro de cabañas modulares de madera transportadas en camiones manejados por conductores rusos que no sabían lo que cargaban. Los drones, fabricados a $3,000 por unidad, salieron de los techos de esas cabañas a la vez en 5 bases distintas. En 90 minutos, 41 aeronaves estratégicas rusas quedaron destruidas o dañadas, bombarderos Tu-95, Tu-22M3 y 2 aviones de alerta temprana A-50. Daño total estimado, $7,000 millones. Los Tu-95 y los Tu-22M3 no se fabrican desde 1991. Son irreemplazables.
Después de Pavyuchina, Rusia entró en pánico. Movió sus Tu-160, los últimos bombarderos pesados que le quedaban operativos, hasta Anadырь, en el extremo oeste de Siberia, a 6.770 kilómetros del frente, casi al borde de Alaska. La idea era simple: si la profundidad geográfica los protegía, cuanto más lejos, mejor. La doctrina rusa volvió a la lógica del santuario, esa palabra de la Guerra Fría que significa lugar donde el enemigo no puede llegar. Y entonces vino Shawwal, 1.700 kilómetros, en pleno corazón industrial de los Urales. No hablamos de un punto remoto en el Ártico. Un aeródromo activo en una de las regiones más densamente militarizadas de Rusia, defendido por baterías S-400, integrado al Polyana D-4M, vigilado por radares 96 L6C. Y cayó. Y con él cayó la última frontera mental que le quedaba al Kremlin, la idea de que en algún punto del mapa sus aviones más caros podían dormir tranquilos. El gobernador Texler tuvo que admitir el daño, el corresponsal Kotz tuvo que reconocer que la defensa había fallado, y el teniente, el de la pantalla limpia, ahora sabe que su radar no estaba roto, estaba ciego. Era un sistema diseñado en los 70 para una guerra que nunca pasó, defendiendo una doctrina escrita por hombres que ya están muertos contra un arma que cuesta menos que su propio salario anual. La gran pregunta no es cuántos Su-57 le quedan a Putin, es cuántos lugares le quedan donde esconderlos. Cada vez son menos. Y mientras Rusia mueve sus bombarderos cada vez más lejos del frente, en algún taller anónimo de Ucrania, otro Lyuh-Gii ya está siendo ensamblado. Y otro más. Cambio y fuera.